de Matanzas no coincidió ni con mucho con la etapa fundacional. De hecho, no fue sino comenzando el siglo XIX que don Juan Tirri y Lacy vino a gobernar el territorio el 12 de diciembre de 1815. El lapso de su ejercicio se extendió hasta 1820. En su memoria, una calzada de la ciudad llevó su nombre, sustituido luego por Camilo Cienfuegos. Aunque capitanes generales de la isla y gobernadores respondían al dominio colonial, hubo casos en los cuales su trayectoria significó adelanto e interés para Matanzas. En tanto, otros se distinguieron por lo contrario. El profesor e investigador licenciado Jorge Navia Díaz, de la Oficina del Historiador de la Ciudad, ha realizado una valiosa compilación de estos funcionarios públicos de los cuales a veces solo se conoce el nombre. Resulta significativo que, no obstante los cambios de denominación de calles y calzadas en el inicio de la República y luego en 1959, la ciudadanía continúa identificando estos espacios por sus antiguos nombres de gobernadores coloniales que han resistido el paso del tiempo. En justa realidad, los nuevos nombres republicanos calaron muy poco o nada en la aceptación y conocimiento público, salvo excepciones. Así, hoy en Matanzas ciudad, se identifican calles o calzadas como Ayón, Narváez, Pavía, Laborde, Esteban, Álvarez, Jáuregui o Tirri. Por otra parte, la costumbre ha hecho que calles como Jovellanos, Daoiz, Velarde, Salamanca, Manzaneda, Zaragoza y Compostela se sigan llamando igual, indiferentes al paso del tiempo o los cambios de denominación numeral. Don Cecilio Ayón, quien era caballero de la Real y Militar Orden de San Fernando, condecorado además con las cruces de distinción del primero y tercer ejército por la batalla de Valls y los bloqueos de Pamplona y Bayona, y con grado de coronel de infantería, ocupó el cargo de gobernador político y militar de la ciudad de Matanzas y su jurisdicción, subdelegado de la Real Hacienda, desde el 18 de agosto de 1820 hasta el 31 de mayo de 1832. Ayón, nomás llegado a la ciudad, recibió el extraño pedido de un bandido de concederle impunidad a cambio de denunciar la partida de Maldonado, célebre bandolero que asolaba el territorio. Por escasos días no cupo a este gobernador la implantación en Matanza del garrote como instrumento de ejecución en sustitución de la horca, ordenado por Fernando VII el 24 de abril de 1832 para España y sus dominios. A la larga, Ayón capturó la partida de Maldonado y los ejecutó en la Plaza de la Vigía. Después de Ayón accede al cargo el brigadier don Francisco Narváez de Bordese, quien fue gobernador desde el 31 de mayo de 1832 hasta el 1 de julio de 1834. A Narváez le tocó asumir una de las más complejas tareas en la historia de Matanzas, por cuanto su mandato coincide con la epidemia de cólera que asola la ciudad en abril de 1833. De Narváez se puede decir en su beneficio que reconoció la condición de los matanceros como pueblo culto e ilustrado, al cual se dedicó con empeño, incluso enfermando él mismo de cólera, y la puesta en práctica de medidas sanitarias que pudieron haber limitado el alcance de la epidemia. Gobernó con energía y sagacidad, y el pueblo matancero le retribuyó sus servicios honrándolo y distinguiéndolo con un valioso presente. Se suceden desde Narváez don Vicente Bouza, don Lorenzo José Noriega y Ruiz, don Manuel Francisco de Jáuregui y Aróstegui, Antonio García Oña, Antonio Buitrago Blake, que cursan sin mayor pena ni gloria. Oña volverá a gobernar el 6 de abril de 1840 hasta el 12 de agosto de 1845, periodo en el cual se suceden dos acontecimientos de repercusión notable: la rebelión de esclavos del ingenio Triunvirato y la llamada conspiración de la Escalera. En ese lapso, la isla estaba gobernada por Leopoldo O'Donnell, quien no fue remiso a aplicar la mayor severidad en la represión de estos incidentes, particularmente en la Escalera, y Oña fue parte de ello, lo que de alguna manera opaca su labor como impulsor del proyecto del Hospital de Santa Isabel. En realidad, el papel de Oña en cuanto al hospital no hacía sino cumplir lo dispuesto por el intendente de Hacienda. La Escalera fue su lado más oscuro, por las nefastas implicaciones que tuvo en la población negra esclava y la libre. Más de 6.000 personas fueron inculpadas y se fusiló, entre otros, al poeta Plácido. La calle que en Versalles lleva su nombre se llamó primero Oña. En varios de los periodos de mandato hubo gobernadores interinos como el coronel Blas Océs, desde el 27 de marzo de 1840 hasta el 6 de abril. Durante el mandato de García Oña actuó de gobernador interino el 11 de febrero de 1844 el brigadier don Fulgencio Sala,
porque García Oña viajó al balneario de San Antonio de los Baños a restablecer su salud. El 12 de agosto de 1845, en sesión extraordinaria del Cabildo, García Oña anunció al brigadier don José Falguera, renombrado gobernador político y militar de la ciudad por su majestad. Estuvo desempeñando estas funciones hasta el 25 de septiembre de 1850 y en el acta del Cabildo del 18 de diciembre de 1849 aparece como ya presidente interino el coronel don Francisco Martín. Vino a suceder en el cargo el brigadier don Julián Juan, quien ocupó el cargo de gobernador interino el 25 de septiembre de 1850, ratificado el 19 de marzo de 1851. Su mandato se extendió hasta el 11 de marzo de 1854. Un día antes se dio a conocer que la reina lo había designado comandante general de las tropas que guarnecían las 4 villas y que para sustituirlo designaron al brigadier don Ramón Conte en el cargo hasta el 11 de febrero de 1855, cuando traspasa la presidencia al brigadier don Pedro Esteban Arranz. A Esteban se le recuerda no solo por la calzada que lleva su nombre, sino por ser el gobernador en cargo cuando se construye el teatro que llevará su nombre y que luego se denominará Sauto. Don Pedro estará de uno u otro modo en funciones hasta 1860, cuando la cede al interino coronel del regimiento de Nápoles, don Vicente Díaz de Ceballos, quien se quedaría hasta su regreso. Se desempeñó hasta el 24 del mes siguiente, y en ese lapso hay otros interinos que circunstancialmente ocupan estas plazas gobernativas sin mayor relieve. Era común que los gobernadores hicieran oídos sordos ante el reclamo popular. A veces lo que se adelantaba con uno, su sucesor lo retrasaba. El 24 de julio de 1862 se hizo cargo del puesto en propiedad el mariscal de campo don Felipe Alfán, quien lo ejerció hasta por lo menos el 13 de febrero de 1863. Si bien hay confusión en las fechas, Ceballos, por ejemplo, dejó una huella pública no pequeña: la limpieza pública, el aumento del alumbrado, la farola o señal para las embarcaciones menores en el puente de Bailén, los sardineles, las obras del mercado de Santo Tomás, la adquisición de los terrenos de la vigía, el aumento del sueldo de los profesores de instrucción primaria, la casa de profesores de instrucción primaria, para las reformas de caminos y sobre todo el acueducto desde los manantiales de Bello, la gran obra de esta ciudad. Siguen en orden don Manuel Cortázar, don Domingo de León, Juan González Cadet, Fernando Valdés Díaz, el brigadier Rafael Mendicuti, el brigadier de caballería don Juan Bautista Poza y don Carlos Rodríguez de Rivera, con distintos momentos de alternancia en el cargo de interino. Esteban había vuelto en mandato. El 29 de mayo de 1868, en reunión ordinaria del Cabildo, don Pedro Esteban Arranz, en el que informó que entregaba al gobierno, el coronel del regimiento de Nápoles, don Teléforo Garostegui, designado interino al efecto. Este gobernador estuvo en funciones hasta el 29 de junio de 1868, el 29 de junio de 1868. En la investigación del licenciado Navia no encontró las actas correspondientes a los años 1867 y 1868. En 1870 gobernaba el brigadier don Juan Burriel Lynch. El 9 de enero de 1871 era comandante general y gobernador civil interino del departamento el coronel don Demetrio Quiroz y Weiler, quien entregó el mando al brigadier de infantería don Luis Andriani y Rosiquem, quien lo pasó a Juan Burriel y Lynch de nuevo el 9 de junio de 1871. El 2 de mayo de 1873 el Cabildo Matancero despidió al brigadier don Juan Burriel y el 9 de ese propio mes entregó el mando al coronel Quiroz y Weiler. Otra vez Burriel tiene a su favor el acueducto que llevó su nombre y el cementerio de San Carlos, sin duda una de las dos grandes obras públicas de la ciudad. Hay luego una larga sucesión de gobernadores titulares e interinos de intrascendente ejecución. El 22 de agosto de 1878, don José Pascual tomó posesión del cargo y habría de tocarle la inauguración del puente llamado entonces de la Concordia en razón de la paz del Sajón, evento que se realizó con la presencia del entonces capitán general Arsenio Martínez Campos, devenido pacificador de Cuba. El 20 de septiembre de 1879 tomó posesión del cargo don Tomás Reina y Reina, el cual desempeñó hasta 1881, lapso en el cual se distinguió por su particular relación con los matanceros. Escritor y poeta, formó el Círculo de Escritores, honró a Milanés
e hizo el primer Congreso Pedagógico de Cuba, además de impulsar la exposición de 1881. Vienen en sucesión el brigadier don Salvador Ayuso, Gregorio Martín López, Francisco Borrero Limón y José Berry. En 1886 el gobernador civil de la provincia era don Álvaro Suárez Valdés y le siguen don Emilio Marcha, Ramón Barrios, Isidoro Jiménez Rojo y Emilio Loño. El 30 de julio de 1894 ocupó el cargo de gobernador de la región central y de la provincia de Matanzas don Celso Golmayo. Y en febrero de 1896, con la guerra del 95 en marcha, el gobernador don Adolfo Porcet. No puede reseñarse en detalle el paso de cada uno de los gobernadores de la ciudad, algunos con mayor incidencia protagónica y hechos de significación histórica. Unos pocos tuvieron la virtud de reconocer que los matanceros eran un pueblo culto al que siempre se le habría de reconocer. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del